Hemos escuchado que la masturbación es algo completamente normal, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuántas veces al día se puede hacer sin ser considerado una adicción? ¿Qué pasa si no puedes detenerte? Hoy responderemos a estas preguntas y te explicaremos por qué deberías dejar este acto que, aunque parece normal, oculta una trampa para tu vida. Antes de comenzar, me disculpo por el título un tanto exagerado, pero quería captar tu atención sobre este problema del siglo XXI que debilita y perjudica a muchos jóvenes y adultos, dejándonos sin fuerza de voluntad. En este video, comprenderás lo que le sucede al cerebro desde una perspectiva científica y filosófica, y lo que el estoicismo nos enseña sobre este vicio. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte nada. Ahora, empecemos. La masturbación, evolución de su percepción. La medicina actual deja claro que la masturbación es completamente normal, no solo en humanos, sino también en perros y otros mamíferos. Sin embargo, esta visión no siempre fue así. En el pasado, la masturbación se consideraba inmoral, especialmente para los hombres, ya que se pensaba que desperdiciar semen impedía la reproducción. En el caso de las mujeres, se creía que el acto podía alejarlas de los hombres al encontrar placer por su cuenta. Además de la carga moral, se añadía una carga física, argumentando que la masturbación causaba enfermedades, lo que la desaconsejaba por completo. El efecto en el cerebro masculino. Regresando al presente, ¿qué sabemos sobre la masturbación, especialmente en hombres que sufren de insomnio? Se sabe que induce el sueño. El Instituto Francés de Salud e Investigación Médica concluyó que el cerebro masculino desactiva el deseo sexual después del orgasmo. La corteza cerebral, responsable del pensamiento consciente, entra en reposo tras alcanzar el clímax, lo que facilita el sueño. Por eso, muchos hombres se quedan dormidos después de la actividad sexual. ¿Dónde está el problema? El problema radica en una trampa escondida en sus beneficios. La masturbación libera dopamina en el cerebro, una hormona que proporciona calma, alivio del estrés y una sensación de recompensa. Esta liberación puede ser tan placentera que algunas personas se vuelven adictas. En 2017, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, incluyó un nuevo trastorno llamado trastorno de hipersexualidad, clasificando la masturbación excesiva dentro de la categoría de trastornos obsesivo-compulsivos. Este vicio puede llevar a la destrucción mental e incluso familiar en muchos casos, haciéndote esclavo de tus impulsos. La búsqueda constante de placer puede derivar en relaciones con prostitutas, sexo con múltiples personas o consumo excesivo de pornografía. El ciclo de la adicción. La adicción a la masturbación proviene de los químicos liberados en el cerebro. A medida que el cerebro se adapta, comienza a necesitar cada vez más dopamina para lograr el mismo placer inicial, obligando a la persona a buscar constantemente nuevas maneras de masturbarse. En un punto extremo, el cerebro bloquea receptores para detener la sobreestimulación, lo que resulta en frustración al no lograr satisfacción. Este ciclo es similar al de un fumador empedernido, alguien que come chocolate hasta vomitar o un alcohólico. La búsqueda desesperada por placer se convierte en un acto compulsivo. El estoicismo y el control de las pasiones. Aquí es donde entra el estoicismo. Filósofos como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, maestros del autocontrol y la sabiduría, ofrecieron una perspectiva única sobre el placer y el deseo. Según ellos, la masturbación no era solo una búsqueda de satisfacción carnal, sino una oportunidad para explorar los límites del cuerpo y la mente. Para los estoicos, la conquista de las pasiones y placeres mundanos
era una elevación del espíritu humano. Epicteto afirmaba que no es el placer lo que define a un buen hombre, sino el autocontrol. La clave estaba en disfrutar del placer mientras se entiende y se contiene, en lugar de ser esclavos de nuestros deseos. Séneca, con su visión filosófica, nos recuerda que la reflexión estoica sobre la masturbación no busca la represión, sino la libertad a través del dominio de uno mismo. En este contexto, la verdadera libertad se alcanza al ser dueños de nuestros impulsos y no sus esclavos. Entendimiento profundo y autodominio. El verdadero autodominio se traduce en la capacidad de dirigir nuestras emociones hacia un viaje de autoconocimiento consciente. Esto no reside solo en la satisfacción momentánea, sino en comprender, aceptar y abrazar nuestras inclinaciones más profundas. Desde la perspectiva estoica, cada acción tiene consecuencias no solo para nosotros, sino también para el equilibrio del universo. Cuando sucumbimos a nuestros deseos más intensos, como en el caso de la masturbación descontrolada, perdemos esa conexión armoniosa con la naturaleza, tan valorada por los estoicos. Nos convertimos en prisioneros de nuestros propios deseos, alejándonos de la verdadera serenidad interior. Las emociones desbordadas. La masturbación compulsiva puede desencadenar un torbellino emocional en el que la culpa, la vergüenza y la insatisfacción se convierten en compañeros constantes. Los estoicos nos enseñan a controlar estas emociones intensas mediante la introspección y la autorregulación. Al enfrentar conscientemente nuestras emociones, aprendemos a gestionarlas de una manera saludable y constructiva. Sin embargo, los estoicos también nos alientan a encontrar la paz interior dentro de nosotros mismos. La verdadera satisfacción radica en el autodominio y en la capacidad de encontrar alegría en lo simple y lo virtuoso. Una historia de transformación personal. Permíteme compartir una historia inspiradora. Conozco a alguien que solía luchar contra la masturbación compulsiva, buscando refugio y placer momentáneo, pero enfrentando una tormenta emocional después de cada acto. Al sumergirse en las enseñanzas estoicas y practicar el autocontrol y la autorregulación, esta persona experimentó una profunda transformación. Aprendieron a confrontar sus deseos y emociones de manera consciente, encontrando una verdadera alegría en el dominio de sí mismos. Ahora viven una vida de paz interior y autenticidad, libres de la esclavitud de los deseos momentáneos. La felicidad en la virtud y el autocontrol. La verdadera satisfacción proviene de vivir en armonía con nuestros principios y valores más profundos. Cuando cedemos a los deseos fugaces, perdemos de vista lo que realmente valoramos en la vida. La masturbación compulsiva puede alejarnos de nuestros propósitos más nobles y desviarnos de la verdadera felicidad, que se encuentra en la virtud y la paz interior. Practicando la meditación y la atención plena, podemos fomentar la serenidad mental necesaria para resistir las tentaciones y enfrentar nuestras emociones de manera saludable. Esta compulsión se convierte en un obstáculo para la tranquilidad mental, arrastrándonos hacia el arrepentimiento y alejándonos de la paz que se encuentra en el autocontrol y la moderación. La lucha contra el deseo y la búsqueda del autocontrol. En la actualidad, la masturbación es considerada algo normal desde una perspectiva médica y social. Sin embargo, cuando este comportamiento se vuelve compulsivo, puede traer consigo una serie de consecuencias emocionales y psicológicas que afectan nuestra serenidad interior. La filosofía estoica, con su énfasis en el autodominio y la virtud, ofrece herramientas poderosas para enfrentar este tipo de compulsiones y encontrar una vida en armonía con nuestros valores más profundos.
La filosofía estoica. Fundamentos del autodominio. El estoicismo, una corriente filosófica que floreció en la antigua Grecia y Roma, se basa en la idea de que la verdadera libertad se encuentra en el control de nuestras pasiones y deseos. Filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio dedicaron gran parte de su pensamiento a enseñar cómo vivir una vida virtuosa mediante el dominio de uno mismo. Epicteto afirmaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Desde esta perspectiva, el deseo compulsivo no es una fuerza externa que nos controla, sino una interpretación interna de nuestras necesidades. La clave para superarlo radica en reestructurar nuestras creencias y fortalecer nuestra voluntad. El efecto de la masturbación en el cerebro. La masturbación, como muchas otras actividades placenteras, desencadena la liberación de dopamina en el cerebro. La dopamina es una hormona que genera sensaciones de recompensa y placer, lo que puede llevar a un ciclo de dependencia. A medida que el cerebro se adapta a niveles elevados de dopamina, comienza a necesitar estímulos más intensos para lograr el mismo nivel de placer, lo que puede derivar en una adicción. Este ciclo de placer y dependencia es similar al que experimentan los adictos a sustancias o comportamientos compulsivos, como el juego o la comida excesiva. En este punto, el estoicismo ofrece una solución basada en el control consciente y la reflexión filosófica, autocontrol y autoconocimiento. Claves estoicas para la libertad. Séneca enseñó que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Este principio nos recuerda que la verdadera libertad no reside en la satisfacción inmediata de los deseos, sino en la capacidad de elegir conscientemente nuestras acciones. Para lograr esto, es fundamental desarrollar el autoconocimiento. El autoconocimiento implica reconocer los desencadenantes emocionales y ambientales que nos llevan a la compulsión. Puede ser útil llevar un diario de reflexión para identificar patrones y comprender cómo nuestras emociones influyen en nuestras acciones. El papel de la introspección y la autorregulación. La introspección es una herramienta poderosa para enfrentar el deseo compulsivo. Los estoicos practicaban la meditación diaria para examinar sus pensamientos y emociones. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba constantemente sobre sus acciones y pensamientos para asegurarse de que estuvieran alineados con sus valores. La autorregulación, por otro lado, implica la capacidad de ajustar nuestras respuestas emocionales y comportamentales en función de nuestras metas y valores. Practicar la respiración consciente, la meditación y la atención plena puede ayudarnos a desarrollar esta habilidad y a resistir los impulsos compulsivos. La importancia de la serenidad interior. La serenidad interior es un estado de paz mental que se alcanza cuando dejamos de luchar contra nuestras emociones y aceptamos nuestra naturaleza humana. Para los estoicos, la serenidad se logra a través del autodominio y la aceptación de lo que está fuera de nuestro control. En el caso de la masturbación compulsiva, esto significa aceptar que los impulsos son naturales, pero que no estamos obligados a actuar sobre ellos. La aceptación no es lo mismo que la resignación. Es un reconocimiento consciente de la realidad que nos permite tomar decisiones desde un lugar de claridad. El papel de la virtud en la búsqueda de la felicidad. Para los estoicos, la felicidad verdadera se encuentra en la virtud, no en la gratificación inmediata. La virtud se define como la excelencia en el carácter y la acción, y se alcanza al vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Practicar la templanza, una de las 4 virtudes cardinales del estoicismo, nos ayuda a moderar nuestros deseos y a encontrar satisfacción en lo simple y lo significativo.
La templanza no es abstinencia, sino equilibrio. Nos permite disfrutar del placer sin ser esclavos de él. Una historia de transformación personal. Conozco a una persona que solía luchar con la masturbación compulsiva. Buscaba placer y refugio momentáneo, pero después enfrentaba sentimientos de culpa y vergüenza. Al descubrir el estoicismo, esta persona comenzó a practicar la introspección y el autocontrol. Con el tiempo, aprendió a confrontar sus deseos de manera consciente y a encontrar alegría en el dominio de sí misma. Hoy en día, vive una vida de paz interior y autenticidad, libre de la esclavitud de los impulsos momentáneos. Prácticas estoicas para vencer la compulsión primera. Meditación diaria. Reflexiona sobre tus acciones y pensamientos para asegurarte de que estén alineados con tus valores. Segundo, diario de reflexión. Escribe sobre tus emociones y desencadenantes para comprender mejor tus patrones. Tercera, visualización negativa. Practica imaginar escenarios en los que actúas sobre tus impulsos y las consecuencias que podrían traer. Cuarta, atención plena. Practica la atención plena para estar presente en el momento y resistir los impulsos. 5. Autocompasión. Trátate con amabilidad y comprensión cuando enfrentes recaídas. La autocrítica excesiva puede perpetuar el ciclo de la compulsión. Conclusión. La libertad a través del autodominio. El camino hacia la libertad y la paz interior comienza con el autodominio. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera satisfacción no se encuentra en la gratificación inmediata, sino en vivir de acuerdo con nuestros principios y valores. Al practicar la introspección, la autorregulación y la aceptación, podemos superar los deseos compulsivos y encontrar una vida de serenidad y virtuosidad. La verdadera felicidad está en nuestras manos. Solo necesitamos el valor y la disciplina para reclamarla.